todos, bienvenidos un día más a nuestro foro online. Muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros. Mi nombre es Sara Infantes y formo parte del equipo de comunicación y experiencias de Bertra Brand Experience Madrid. Y bueno, volvemos otro miércoles más con nuestra sección Los miércoles de Anaya Turing. Ya sabéis que este es un espacio en el que nos hemos juntado a la editorial para hablar de lo que más nos gusta, que es viajar. Y bueno, también pues eso, proponeros diferentes destinos para conocer el mundo. Hoy vamos a hablar de algo un poquito diferente, no vamos a presentar un libro en concreto, vamos a hablar de todo aquello que nos anima, nos motiva y nos mueve a viajar. Vamos a tomar como punto de partida la colección de guías singulares 101 lugares sorprendentes para reflexionar sobre todo aquello que hace que abandonemos nuestro entorno, salgamos de nuestra zona de confort y queramos descubrir el mundo. Lo vamos a hacer junto a tres expertos viajeros, que además son autores de diferentes títulos de la editorial. Ellos son Sergi Reboredo, David Lozano, David Lozano, disculpadme, forma parte del equipo de editores de Anaya Turing, y bueno, los autores son Sergi Reboredo, Pepo Paz y Alex Tarradellas, que ya los tenemos por aquí. Hola, buenas tardes, muchas gracias por estar ahí, muchas gracias a Sara y a todo su equipo de Bertra Brand por dejarnos este espacio. Y bueno, lo primero para estos 101, saber un poquito por qué estamos en esta situación y todo. La editorial se dio cuenta en su momento que la guía de viaje había cambiado, el público no demandaba tanto una guía al uso, datos, direcciones y demás, y sí que demandaba una experiencia y una inspiración. Estuvimos probando con distintos proyectos y demás, y nos dimos cuenta que una buena imagen y un texto que la ilustre era mucho más importante para la gente y que se inspirase que cualquier otro dato que estuviésemos dando de visita esto, sus horarios son, sus precios, todo. Entonces buscamos esa dinámica de coger, inspirar al público, y nos fue muy bien. Además, con la llegada de la pandemia, que la verdad la guía no se ha vendido nada, la gente no ha podido viajar, todo. El libro inspiracional ha sido una fuente donde el público, el lector, la persona que le gusta viajar ha encontrado el escape en estos momentos difíciles que estábamos parados en casa, todo el mundo diciendo, Dios, ¿qué vamos a hacer? Llega el verano, no sabemos, todo. Y ha sido una inspiración y la verdad es que ha funcionado muy bien. Además, nos hemos centrado en unos destinos mucho más cercanos, incluso demasiado cercanos, y nos han sorprendido su gran aceptación, como ha sido Madrid, que fue un destino que pensábamos, bueno, quizá Madrid solo no tiene tanto potencial, ya ha sido un éxito. Y luego pues, también apostamos este año con dos destinos muy próximos, nuestros dos países más cercanos y vecinos, con los cuales apreciamos muchísimo, que son Francia y son Portugal. Ambos libros funcionan genial, nos han motivado muchísimo para continuar, y en breve esperamos poderos dar noticias de nuevas publicaciones que hagamos en este sentido de 101. Pero de todas formas, los que mejor saben y los que mejor nos van a explicar por qué 101 lugares, por qué viajar y por qué estos libros son sus autores. Me gustaría presentaros brevemente a ellos, y voy a empezar por el único que no se encuentra con nosotros, que es Antón Pombo. Muchos a lo mejor ya habéis oído hablar de él. Es un gran experto, quizá el mejor experto que tenemos ahora mismo en este país sobre el Camino de Santiago. Ya ha sido la persona que ha inspirado y ya ha hecho el 101 del Camino de Santiago. Un título muy especial por su temática y porque no es una guía del camino, es la inspiración para hacer el camino. También me gustaría empezar a presentar por orden alfabético, por seguir algún orden, a Alex Tarradellas, que hace poquito presentó aquí el libro de 101 lugares de Portugal. Alex es traductor, además de autor nuestro, y un gran experto en Portugal y un gran amante de ese país, tanto como que reside allí. Buenas tardes, Alex. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí con esta presentación
y también acompañado, ¿no? Sí. En segundo lugar, tenemos a Pepo, que también es autor nuestro de muchas publicaciones, no solo de 101, es editor, es fotógrafo. Él dice que bueno, lo de viajero tampoco va con él, cosa que discrepo totalmente, ya nos lo ha demostrado muchas veces, y es una persona que para nosotros nos ha servido de inspiración en muchísimas ocasiones. Buenas tardes, Pepo. Hola, buenas tardes y muchas gracias por tus palabras, que son exageradas, evidentemente, ¿no? Pero Nunca es exagerado. Y en último lugar tenemos a Sergi Reboredo, autor, fotógrafo, viajero de donde haga falta, un trotamundos como dicta la ley 100%, y además pues es el autor de Francia y del Mundo, 201 que hemos publicado ya. Buenas tardes, Sergi. Buenas tardes, David. Muchísimas gracias por la presentación y muchas gracias a Be The Travel Brand por también brindarnos este espacio para poder explicar nuestros libros. Y bueno, esperemos que la presentación sea todo un éxito. Seguro, seguro. Y bueno, para empezar a dar un poquito de chicha al tema, 101 lugares, una cifra muy idílica, ya no solo por la famosa película y cuento, sino porque siempre ha sido muy evocadora. ¿Cómo elegís vosotros esos 101 lugares entre todo lo que hay que elegir? ¿por orden alfabético o como queramos? Como queráis. Bueno, pues mira, yo me voy a lanzar a la piscina porque los 101 lugares de España sorprendentes, junto con los 101 lugares del mundo sorprendentes que trabajó Sergi, fueron los dos primeros títulos que pusimos en circulación hace ya la friolera de 2 años y medio, en el otoño de 2018. La verdad es que nos lanzamos a la aventura un poco, pues como me imagino que Colón afrontó la travesía del océano, sin saber muy bien cuál iba a ser el destino, porque como tú bien has comentado, David, habíamos estado probando con otros formatos que, bueno, no terminaban de arrancar, ¿no? Y bueno, a mí me planteó Javier Muñoz, que era el editor de Guías Nacionales en aquel momento, me planteó la posibilidad de coger las riendas de este proyecto de los 101 destinos de España, y yo pues hice lo que había hecho en todos los libros anteriores, pues volcar un poco mi experiencia como fotoperiodista de viajes a lo largo de los últimos 18, 19 años, básicamente centrado en España, ¿no? En ese sentido, pues Sergi, que es un auténtico trotamundos y volador de drones, pues nos gana a todos. Pero bueno, yo en la introducción, estaba releyendo la introducción del libro, que os lo tengo aquí, pues nos ha deparado muy gratas sorpresas. Releyendo la introducción, pues es verdad que me he dado cuenta que en todos mis libros publicados en Anaya Touring, pues lo que intento es un poco parafrasear a lo que decía Unamuno, de que todo paisaje tiene una historia detrás. Y esa fue la guía que a mí me sirvió para ir trabajando los textos. Me ha gustado, me ha sorprendido, un comentario que has hecho, David, que has dicho que nuestros textos ilustran las fotos, ¿no? Estamos dando la vuelta a la tortilla, ¿no? Yo creo que son las fotos las que ilustran nuestros textos, ¿no? En sentido estricto, ¿no? Pero claro, estamos buscando la fórmula mágica para que un libro de viajes, que no sea una guía al uso como las que hemos conocido hasta ahora, pues tenga éxito entre lectores y viajeros, ¿no? Entonces, posiblemente esa combinación de 2/3 de fotografía o de imagen y 1/3 de texto sea una de las que mejor funcionan en un tiempo que no sé si vosotros estáis de acuerdo, pero a mí me parece que es un tiempo donde la brevedad y la instantaneidad nos han ganado a todos. Es decir, todo el mundo viaja hoy y está haciendo fotos, colgándolas en sus redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook,
y yo creo que este formato de libro viajero pues se ajusta muy bien a esas preferencias del viajero del día de hoy, porque el del día de mañana no sabemos cómo va a ser. ¿Tú qué opinas, Sergi? Bueno, Pepo, estoy de acuerdo contigo 100%. La verdad es que a mí me llegó lo que se dice un caramelo, porque como tú muy bien me has descrito, yo soy bastante trotamundos, llevo más de 25 años dando vueltas por el mundo y la verdad es que cuando me llamaron desde Anaya para hacerme el encargo de los 101 del mundo y yo lo primero que pensé es que era un caramelo, ¿no? Porque ahí podía ser el escaparate de los lugares que a mí me habían gustado más y de los que para mí significaban algo, ¿no? Para mí fue eso, ¿no? Fue buscar en la hemeroteca, pues, qué lugares del mundo me habían inspirado y plasmarlos en el libro, ¿no? En verdad no fue una tarea fácil porque había muchísimos más, pero sí fue una tarea muy agradable y muy grata, ¿no? El hecho de encontrar esos rincones. No sé, Alex, ¿cómo lo ves tú? Yo también, a ver, yo creo que la verdad es que es una suerte haber podido participar en un libro de esta dimensión, ¿no? Porque, a ver, yo no soy fotoperiodista, yo soy traductor, sobre todo, y además he trabajado durante años para Naya escribiendo guías y actualizando guías sobre Portugal, ¿no? Y claro, en este cúmulo de viajes que he ido realizando, siempre me había quedado con las ganas de escribir un poco algo diferente, ¿no? Es lo que está diciendo Pepo también. No una guía al uso, ¿no? Sino algo un poco más personal, quizás, ¿no? Dejarnos llevar por nuestros gustos personales también y nada, era una buena oportunidad y la verdad es que me lo he pasado muy bien, pese a las circunstancias, porque fue durante el confinamiento y todo lo que conllevó, pero me lo pasé muy bien escribiendo este libro y está claro que no es un catálogo, ¿no? Es 100 lugares, pero podrían ser otros también, ¿no? También, tampoco podemos ser muy estrictos en este sentido de pensar que son los mejores lugares de Portugal, de Francia o de España, ni mucho menos, ¿no? Y bueno, en mi caso, sí que es verdad que pensé que era mejor no centrarme en un aspecto, sino que abarcar varios aspectos de Portugal, ¿no? Como pueblos pintorescos, castillos, lugares que son patrimonio de la humanidad, maravillas, las 7 maravillas, aldeas históricas, y después también intentar abarcar varias civilizaciones, ¿no? Desde los romanos al pasado judío, y al pasado árabe, ¿no? Intentar ser lo más amplio posible, pero a la vez también, bueno, como no son textos muy extensos, ¿no? Pues tenía que ser bastante conciso, ¿no? E intentar no repetirme. A veces he dejado algún lugar de lado porque ya había comentado algunas cosas y pensé que era preferible hablar de otros lugares. Me imagino que también os habrá ocurrido lo mismo, ¿no? Y bueno, si no me equivoco, Pepo, en tu caso, tú escogiste lugares de la naturaleza, ¿no? Te centraste más en este aspecto, ¿no? Bueno, es que, claro, no es lo mismo Claro. desde mi punto de vista plantear y presentar al público un libro sobre España que sobre Francia o Portugal, ¿no? La aproximación es totalmente diferente porque el lector, el viajero español, normalmente, como elija las ciudades patrimonio de la humanidad, ahí no hay sorpresa, porque todos hemos estado en estos tiempos donde todo el mundo viaja, pues hemos estado en algunas de ellas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, a mí eso me obligó a enfocar mucho más el destino muy, muy concreto o el destino dentro del destino dentro del destino, casi como una matriosca, ¿no? Mientras que yo como lector, si me aproximo a vuestros libros, pues estoy esperando, como desconozco casi todo de Francia, aunque me parezca muy interesante, y desconozco mucho de Portugal, aunque me parece un país para quedarse a vivir, como has hecho tú, pues necesito
que la visión que proyecte el libro sea lo más amplia posible, porque creo que hay tanto por descubrir que sería muy complicado, como habéis dicho, hacer la selección. No digo nada refiriéndome a los 101 del mundo, ¿no? O sea, hay que hacer una tarea de cribado importante, ¿no? Yo le di importancia no solo a la naturaleza, también a lo monumental, a lo geológico, a la historia, a la arqueología, a la antropología, pero bueno, sí, pues probablemente haya más destinos de naturaleza que destinos urbanos, porque, bueno, ahí mantuve una lucha, no sé si nos está escuchando Mercedes, pues yo, Mercedes de Castro, que era la anterior directora, yo mantuve una lucha para no meter la Alhambra, o bueno, la Alhambra creo que sí está, pero no quería meter la Mezquita de Córdoba, porque estamos hablando de destinos sorprendentes y yo me reafirmo. Pienso que el viajero español busca, cuando le hablas de destinos sorprendentes, busca un destino mucho más concreto y desconocido que a lo mejor la Mezquita de Córdoba, que es un sitio, es un destino maravilloso, pero no es sorprendente, ¿no? Yo aquí voy a aprovechar a meter baza, sobre todo porque lo que estoy diciendo coincido con vosotros, y ahora como viajero virtual muchas veces, porque al tener que trabajar en los proyectos soy un viajero virtual, a mí me ha sorprendido mucho todos, porque siempre dices, oh, 101, y te piensas que vas a encontrarte prácticamente, pues eso, todos los topicazos, dicho rápidamente, y dices, no, hay muchísimo en estos libros de sitios peculiares, incluso, pues en tu caso, Pepo, el de Madrid, yo que soy vivo en Madrid, me ha sorprendido sitios que decía, ostras, aquí nunca he estado. Y Madrid no es un territorio muy grande y siempre sorprendéis con algo. Y la verdad es que yo creo que el público eso lo agradece muchísimo. Bueno, hay un poco como decía Alex, ¿no? Yo creo, somos autores de guías, hemos actualizado guías, hemos revisado guías, hemos escrito algunas y tal. Pues yo creo que al final una guía no deja de ser una guía de autor. Yo, por ejemplo, este pasado invierno que estábamos actualizando la guía de Navarra, como tú bien sabes, ¿no? Pues yo estaba leyendo cosas que digo, mira, esto sirve para un futuro nuevos 101 destinos de España, ¿no? Porque hay muchos lugares muy concretos que escapan a esa mirada general y rápida. Bueno, mira, yo es que he estado en Navarra, ¿no? Si yo he estado en Tudela y en Pamplona y en la selva de Irati y ya me conozco toda Navarra, ¿no? Y todo lo contrario, ¿no? Si enfocamos al detalle, podemos ir rascando un montón de lugares sorprendentes y eso es un poco lo que sucedió con mi guía con los 101 lugares sorprendentes de Madrid, ¿no? Que además fue un libro que se escribió el año pasado durante los meses de pandemia, ¿no? Pues ahí un poco tuve que revisar todo lo que yo había escrito a lo largo de años de la Comunidad de Madrid y ir rescatando algunas cosas que me llamaban la atención y que, por supuesto, insisto en lo que he dicho al principio, tenían una historia que contar, porque para mí la fórmula que un poco explica el éxito de esta serie es que hemos sabido combinar en su justa medida imagen con texto y que el texto no sea un texto meramente informativo o descriptivo, sino que vaya más allá y cuente la historia de por qué hemos elegido ese lugar. Yo no he podido ojear todavía ni el libro de Francia ni el de Portugal de Sergi y de Alex, pero espero que coincidamos al menos en esto, ¿no? Sí, totalmente. Yo coincido contigo y respecto a lo que hablaba Alex, a mí me pasó bastante el hecho de no repetir topicazos. Estaba haciendo la lista y recuerdo que buscando los pueblos más bellos de Francia que rodean los Pirineos, pues al final todo eran pueblos bellos, todos eran pueblos preciosos y había que acotar la lista, ¿no? Y había que dejar los más importantes, ¿no? Mi libro pasa exactamente lo mismo, ¿no? Es un recopilatorio, pues entra de todo, ¿no? Entra naturaleza,
entra pues, todo lo que habéis hablado, ¿no? Yo creo que, volviendo al anterior, creo que es importante para plasmarlo también en el texto, tal como decías tú, Pepo, el haberlo vivido, el haber estado allí, que no sea un libro Wikipedia, de que te diga, pues esto es, pues yo qué sé, Castillo del Loira, y cojas el texto del Wikipedia y sea lo mismo, ¿no? Es decir, has de haberlo vivido, ¿no? Ese castillo, has de haber estado allí, has de transmitir al lector pues algo más que no lo que pueda encontrar por internet, ¿no? Pienso que eso es importante, ¿no? A la hora de inspirar, ¿no? El cómo lo has vivido tú, ¿no? Y No, estoy totalmente... No, continúa, Alex. No, es que estoy totalmente de acuerdo que yo creo que la clave de esta colección es que no sean meras descripciones, ¿no? Sino que se hable de la experiencia propia, ¿no? Pero a la vez también de, no sé, por ejemplo, si había una leyenda de un lugar, pues contar el sitio a partir de la leyenda o una referencia literaria, una canción o una película, ¿no? E intentar crear, en mi caso, yo me propuse intentar crear un marco de cada lugar, ¿no? Como un marco para que el lector, el viajero, se sitúe antes o después del viaje y se sienta cómodo y bueno, no sé, yo en mi caso que soy traductor, de hecho tampoco son dos tareas tan diferentes, ¿no? Escribir una guía de viajes y la traducción, porque mi intención es intentar acabar con los prejuicios, ¿no? y con los topicazos también, ¿no? Porque son la semilla del racismo y de la intolerancia y creo que es necesario intentar que la gente vaya a un lugar y se sienta en su casa también a la vez, ¿no? Y aunque no le guste como casa, pues mira, que por lo menos se sienta cómodo y vuelva sin pensar que es un lugar exótico, que a mí la palabra exótico de acuerdo que hay lugares desconocidos que se pueden considerar exóticos, pero no me gusta mucho la palabra exótico, porque creo que puede crear un poco de intolerancia a veces, ¿no? Y nada, ya está. Yo creo La verdad es que coincide un poco también lo de exótico, a veces es muy relativo porque cada uno tiene su visión y ahí sí que te doy la razón. Y sí que me gustaría haceros una pregunta un poco más comprometida. ¿Un destino os quedaríais dentro de todos los que habéis descubierto para estos 101? Uf, qué complicado, ¿no? He dicho que era comprometida. ¿Te refieres a un destino dentro del libro? ¿A algo que nos haya sorprendido realizando el libro? Sí, por ejemplo. Hombre, yo personalmente haciendo el libro de Francia, haciendo el último viaje, porque me faltaron por completar, es decir, yo había hecho muchos viajes a Francia, pero nunca los había hecho con la intención de hacer un libro, con lo cual pues lo había visitado en innumerables ocasiones, pero cada vez visitando lugares diferentes, algunos repetidos, pero no tenía material suficiente como para elaborar esos 101 lugares, para lo cual me vi obligado a hacer 2 o 3 viajes finales de cara a completar este listado, ¿no? Entonces yo no había estado nunca en el Pic du Midi en Francia y la verdad es que me sorprendió muy gratamente estar en un observatorio astronómico el más alto de Europa, allá en la montaña, amanecer allá, poderte quedar a dormir allá. Yo lo vi increíble, ¿no? No sé, me sorprendió muy gratamente, no me esperaba el poder vivir una sensación así, no sé, me sorprendió, vamos. ¿Pepo? Bueno, pues yo insistiendo, bueno, primero estoy de acuerdo con lo que comentaban tanto Alex como Sergi. O sea, nosotros lo que podemos es aportar un valor añadido a esos destinos más o menos conocidos o más o menos pateados por la gente, ¿no? Ahí aportamos el valor añadido de nuestra experiencia, ¿no? Como viajeros, escritores, traductores, etcétera, ¿no? Y respondiendo a la pregunta que tú hacías, pues mira, a mí, por ejemplo, insistiendo en ese mantra inicial que he dicho de todo paisaje tiene una historia, ¿no?
que parafraseaba a Miguel de Unamuno. Pues a mí, por ejemplo, una historia que me pareció muy sorprendente, porque, bueno, yo diré que yo escribo y viajo para aprender, ¿no? Entonces, cuando estamos trabajando en estos libros, es que hay que leer mucho también, ¿no? Y vas alimentando la curiosidad y descubriendo cosas, ¿no? Entonces, voy a elegir de 101 lugares sorprendentes de Madrid, el frontón Betty High, que está, no sé si os suena o no os suena, se le conocía como la Catedral del Hierro, porque fue bueno, a finales del siglo XIX en España, antes de que se introdujera el fútbol o se inventara el fútbol por parte de los británicos, pues el deporte rey, el que arrastraba masas, concentraciones, gradas llenas, apuestas, la gente guapa iba allí a verse y a que la vieran y tal, era el juego de la pelota, ¿no? Y entonces, de aquella época, que hay muchos frontones que han sobrevivido en España en mejores o peores condiciones, en Madrid conservamos el frontón Betty High, que está ubicado, a mí me costó, yo pensaba que estaba en una parte de la ciudad, siempre lo había pensado y cuando me puse con el tema descubrí que estaba en Chamartín, pero en Chamartín casi pegado al Paseo de Recoletos, ¿no? Entonces, gracias a la labor de una asociación en defensa del patrimonio de la ciudad, pues se pudo frenar el interés inmobiliario que había por derribarlo y construir en esa parte que es casi la cuadrícula de oro de Madrid, pisos para vender y alquilar, etcétera, y el ayuntamiento pues tuvo que frenar esas tensiones inmobiliarias y al final lo rehabilitó y ahora se hacen visitas guiadas por grupos debido al tema de la pandemia, pero me parece muy interesante quitarle el polvo a esa parte de nuestra historia que la mayoría de los madrileños no sabemos ni que existía, ¿no? No sé, Alex. Es muy difícil para mí también elegir un lugar. Yo elegiría, bueno, yo soy un poco bibliófilo, ¿no? Me gustan mucho los libros y, por ejemplo, así como en España, no sé si la gente lo sabe, pero hay mucha gente que no lo sabe, creo, que hay una villa del libro en Urueña, que es un pueblo cerca de Valladolid. Pues en Portugal también hay una villa del libro que es Óbidos, que de hecho Óbidos es un pueblo muy bonito, amurallado, que tiene otros atractivos como el Festival de Chocolate y la Gingiña. Después también creo que tiene una fiesta medieval y es un pueblo muy bonito, que se puede recorrer incluso toda la muralla. Y no recuerdo ahora si hace 10 años o creo que menos incluso, se declaró Villa del Libro también y tiene librerías, por ejemplo, tiene una librería en una iglesia, que es muy curioso. O hay como un pequeño colmado que convertido en librería. Y a mí me gustó mucho esta transformación de Óbidos y aparte celebra un festival literario todos los años. Esto también le da su vidilla, ¿no? Y por otro lado, perdón. Sí. Perdona, ¿y funciona como Villa del Libro pasa un poco como en Urueña, ¿no? Que es un proyecto auspiciado con dinero público y no termina de arrancar porque no deja de ser un pueblo que está en mitad entre la tierra de Campos, los Montes Torozos y hay que ir allí, ¿no? Entonces, exacto, la idea inicial, pues un poco 11 años después, pues va coleando, ¿no? No, estoy de acuerdo porque cuando fui a Urueña, creo que ya la habían declarado Villa del Libro hacía 5 años y la placa en la entrada del pueblo ya estaba toda gastada por el sol. Y dice, cámbialo, por favor, cambiarlo, arreglarlo un poco. Pero a ver, Óbidos, como tiene otros atractivos también y no solo está centrada en la Villa del Libro, pues sí que funciona. Incluso a veces demasiado porque se acumula mucho de autobuses. Por lo tanto, pero depende de la época, ¿no? También. Y con perdón, también hay otro lugar que me gustaría destacar, si me lo permitís, que es la frontera con España, en el Baixo Alentejo. Hay un pueblo que se llama Barrancos,
que es famoso porque allí se habla el barranqueño. El barranqueño es una mezcla entre el portugués, el andaluz arcaico y el español, ¿no? Y es muy curioso que un pueblo de 2.000 habitantes mantenga la lengua viva y bien viva en las escuelas y en las calles, ¿no? Y aparte es famosa también porque durante la Guerra Civil muchos refugiados republicanos se fueron salvados allí, y había un coronel que incluso fretó un barco para transportarlos a Tarragona. Es curioso el camino para salvarlos del franquismo, ¿no? Y incluso Miguel Hernández, el poeta Miguel Hernández, pasó la frontera y fue detenido en Moura, en otro pueblo del Alentejo muy bonito, y fue detenido, y en Moura hay un parque con su nombre, que esto es muy curioso, y hay un poema suyo y los olivos, porque aparte Moura tiene una tradición muy grande en el aceite, ¿no? Es uno de los principales productores de aceite de Portugal. Y es curiosa esta historia que hace unos años no conocía y me sorprendió mucho, ¿no? Que Miguel Hernández de hecho fue detenido cerca de Moura por vender el único objeto de valor que tenía, que era un reloj que le ofreció en la boda Vicente Aleixandre. Y es curiosa la historia, y el joyero lo delató a la PIDE, que era la policía del salazarismo, ¿no? Y lo entregaron, y a partir de allí vivió todo un periplo de cárceles hasta fallecer en la cárcel de Alicante, ¿no? De tuberculosis. Pero es curioso toda esta historia me llamó mucho la atención. Sí, y nada, eso me recuerda el primer viaje que yo hice en la provincia de Cáceres, en la zona de la raya fronteriza, ¿no? Que fui a hacer un reportaje sobre dólmenes. Y en Valencia, en un pueblo, no sé, era cerca de Valencia de Alcántara, no recuerdo el nombre del pueblo, pero sí me contaron una historia que habla de esa relación casi comunal que hay entre los habitantes de un lado y otro de la raya, ¿no? Entonces me contaban de un señor que se había casado en Portugal, entonces él de lunes a viernes hacía vida normal en el lado español, y el viernes se ponía de punta en blanco y atravesaba el río que hacía de frontera, ¿no? Casi de forma clandestina, para pasar el fin de semana con su mujer portuguesa, ¿no? Entonces yo creo que esas historias que hay de convivencia entre ambos lados de la raya, ¿no? Son muy evocadoras, ¿no? Y me parece muy interesante lo que has contado del tema de la detención de Miguel Hernández, ¿no? Yo quería, como he dicho el de Madrid, ahora voy a decir el de España, si me lo permitís, ¿no? En el libro, como ha dicho Alex, hay mucho paisaje, ¿no? Pero el paisaje tiene muchas formas, pueden ser bosques, y lo que hay es mucha geología, ¿no? Entonces, pues yo en uno de esos viajes por la Sierra de Ayllón, ¿no? Que son las montañas que separan las provincias de Segovia, Guadalajara, Soria y Madrid, pues descubrí en un sitio muy cercano entre Riaza y Ayllón, hay como una especie de falla geológica que los geólogos, que yo no soy geólogo, lo explican muy bien, ¿no? Es el cañón del río Aguisejo, y es un buen ejemplo de esos lugares sorprendentes que yo quise mostrar de forma mayoritaria en los 101 de España. Y ya te dejo, David, ya no hablo más. No. A mí me parece súper interesante. La verdad es que os he hecho yo la pregunta y estaba pensando, digo, si yo tuviese que decidirme por uno de los que me habéis propuesto, o incluso alguno de los que se aparece en el libro, no sabría. Me han sorprendido, por ejemplo, en España lo de la gema de Pulpi, que no la conocía, y me sorprendió muchísimo cuando la vi. Francia me ha sorprendido también, pues no sé, muchas, sobre todo su geología que tiene, esos bosques, esa zona que es más mediterránea de lo que pensamos muchas veces, no sé. Portugal, la cultura que tiene, me sorprende muchísimo, pero quedarme con un sitio me es muy complicado, la verdad, que habéis hecho un gran esfuerzo.
Y le has comentado una cosa, Pepo, que también me ha llamado la atención. Has hablado del COVID, cuando hablabas del frontón, tal, y es cierto que ahora mismo, tanto en la editorial como en todo el sector, estamos viendo, ¿y esto cómo va a ser a partir de ahora? ¿Tenéis vosotros algún planteamiento, alguna visión? Hombre, yo creo, por las experiencias que yo estoy viendo y tal, que los viajes que antiguamente o hasta la época del COVID se estaban buscando a grandes urbes, tipo Nueva York, tipo Berlín aquí en Europa, tipo París, yo creo que se van a sustituir más pues por localizaciones al aire libre, mucha más naturaleza, espacios abiertos, que no haya demasiada gente, que no haya masificación, más contacto, pues contacto con la naturaleza, tal y como he dicho, ¿no? Yo es lo que pienso. Esto también nos ayuda bastante en la clase de libros, que creo que en la línea de libros que hemos elaborado, porque si nos fijamos ni en el 101 de España, ni en el 101 de Francia, ni en el de Portugal, pues hemos hablado de las ciudades, sino que yo creo que nos hemos centrado más en espacios mucho más abiertos y espacios por descubrir, espacios evocadores, ¿no? Yo creo que esto es precisamente lo que va a estar buscando la gente este verano, el próximo y probablemente los 3 o 4 que le siguen, ¿no? Pero bueno, es mi punto de vista, no sé lo que opináis el resto. ¿Alex? Sí, bueno, yo también creo que la gente tiene un poco de miedo de que si hay un rebrote, ¿no? Bueno, miedo, no es miedo, pero si hay un rebrote, los horarios de los museos, por ejemplo, de los restaurantes o no tendrán ningún sentido, que es lo que pasó con guías que hemos actualizado, ¿no? Y que incluso no han visto la luz porque claro, todos los horarios están mal, se tiene que reestructurar. Y claro, en este caso yo creo que es importante aportar lo que decíamos antes, algo más, ¿no? que una guía al uso y yo creo que en este contexto que estamos ahora, por ejemplo, esta colección es una buena fórmula, o otras que tenéis, ¿no? En Anaya. Como la de acuarelas, a mí me encantó participar en el libro de Lisboa, Acuarelas de viaje, fue una experiencia increíble. Y nada. ¿Y Pepo? Bueno, yo creo que lo que han dicho tanto Sergi como Alex es así, ¿no? Estamos en el terreno de la incertidumbre todavía. Lo que yo sí haría sería una reflexión yendo un poquito más para allá, ¿no? Parece que con la eclosión de la pandemia, el mundo que teníamos antes, la forma de viajar que teníamos antes, de consumir, de agotar el planeta, era lo bueno. Y queremos volver a eso, ¿no? Yo creo que ahora tenemos la oportunidad de replantearnos en qué mundo queremos vivir y en qué mundo queremos viajar y a ver si somos capaces de no agotar el planeta, ¿no? Es la pandemia, aparte de llevarse millones de vidas por delante, pues nos da la oportunidad de replantearnos el modo de vida que teníamos y que estaba agotando al planeta. Entonces, yo espero que no volvamos a lo de antes, espero que volvamos a un turismo más sostenible, más respetuoso con el medio ambiente y que, bueno, mira, ahora el otro día estaba viendo esas imágenes del Himalaya descongelándose, ¿no? Y cómo aflora la basura, ¿no? O sea, no solo afloran los muertos desaparecidos hace décadas o siglos, sino que aflora toda la basura que ha dejado ese turismo globalizado que estaba destruyéndolo todo. Sí, la verdad es que la reflexión que haces, a mí fue una de las cosas, y aprovecho y hago aquí una pequeña cuña a la presentación anterior que estuve de ciudades sostenibles, y una de las cosas que hablábamos era eso, que hacer un turismo más sostenible, más limpio, que es una de las cosas que deberíamos todos plantearnos. Y yo creo que opino lo mismo. Es cierto que hemos abusado muchísimo y quizá pues si tenemos que plantearnos hacer las cosas de una forma diferente, disfrutar mucho más del entorno y cuidarlo. Porque por lo que tú dices, ya no solo lo del Himalaya ahora, sino hace unos años
esas colas que se veían para conseguir llegar al Everest, a la cima, y decías, esto es una locura. Es una locura, o sea, pensar que estamos como si fuese en el metro para conseguir una cima de 8.000 metros. Es una locura. Y yo creo que sí, debemos plantearnos todos un futuro y un viaje diferente. Y sí, a ver, yo también pienso que, ya lo dije el otro día en mi presentación, que esto tiene que servir un poco como un punto de inflexión, ¿no? Y todo el modelo gentrificado que hay en las ciudades se tiene que acabar con la gentrificación de alguna manera, ¿no? Y bueno, de varias maneras. Pero una tiene que ser limitando los alquileres, poniendo un tope, buscando viviendas sociales, creando un tejido social y comercial en los barrios históricos, protegiendo tiendas históricas. Hay fórmulas para hacerlo. El problema es que a veces parece que los intereses económicos de algunos se sobreponen al bien común, yo creo, ¿no? Y esto es un peligro para el futuro y para el futuro del turismo y para nosotros también, que tendremos que hablar de los lugares, ¿no? Si acabamos despersonalizando los lugares y no creando las condiciones para que la gente vaya a un lugar y se sienta de ese lugar, pero por ser diferente, no, yo creo que no tenemos mucho que decir, ¿no? Pero es importante, para mí es básico, es fundamental, sobre todo en Lisboa, porque es que yo soy de Barcelona y ya lo he vivido en Barcelona. Bueno, Sergi es de Barcelona y lo sabe. En Barcelona el proceso de gentrificación se vivió durante 15 años, quizás, ¿no? 15, 20 años. Pero todavía, es que todavía está en auge. Bueno, claro, y está, ¿no? Claro, no es para hablar del pasado, ¿no? Pero es que en Lisboa lo mismo se vivió en 6 años, ¿no? Y ahora, con la pandemia, yo creo que se seguirá viviendo. Incluso se acelerará quizás por la crisis económica, ¿no? Entonces yo creo que se tiene que intentar frenar y redirigir un poco todo, ¿no? El turismo, como decíais. Nada, era esto solo. Yo ya os digo, coincido con vosotros y creo que en este caso como editorial sí que tenemos una función un poco de redirigir eso, enseñar a la gente y tomar más conciencia y no ser solo un producto comercial. Creo que es una reflexión interesante la que habéis hecho al respecto y la verdad que sí que deberíamos pensarlo todos un poquito. Bueno, y no sé si Sara tiene preguntas, si no, vamos a por una última. Hola, buenas. Bueno, no sé si tienes tú una última pregunta, David, para hacer. Si no, yo tengo aquí alguna. Por tener tengo varias, pero ¿Tienes varias? nos podríamos tirar otra hora tranquilamente. La verdad es que siempre nos quedamos con ganas de más porque se inician temas que son súper interesantes. Yo, bueno, a colación de lo que estabais hablando ahora, de replantearnos un poco, ¿no?, la manera de hacer turismo, y de, bueno, lo que comentabas de que Anaya como editorial tiene una labor importante que hacer. Creo que vosotros la estáis haciendo bastante bien. Y como decía Alex, que creo que esta colección de 101 lugares me parece una fórmula muy buena, pues para apartarnos de ese turismo masivo, de estos lugares de los que hablabais, de esos tópicos, que también es verdad que a mí hay tópicos que me siguen sorprendiendo, ¿vale? Porque yo qué sé, por ejemplo, hablaba Pepo de Mercedes, ¿no?, con la mezquita de Córdoba. A mí la verdad es que, por ejemplo, es algo de nuestro patrimonio que también no deja de sorprenderme. Pero bueno, sí que es verdad que hay que descubrir otros destinos y, bueno, pues replantearnos un poquito esa manera de viajar. También lo que hablabais del Himalaya, ¿no?, esas imágenes de bueno, subir el Himalaya, que bueno, ya vas ahí con la bomba de oxígeno, son cadenas, ¿no?, para hacerse de cadenas humanas, para hacerse la foto en la cima, o sea, algo que no sé, es sorprendente y que deberíamos de romper con todo eso.
Y bueno, no sé si en cierto modo también vosotros, por dar a conocer estos destinos sorprendentes que no son tan conocidos, no sé si luego pues el que la gente los conozca va a crear, ¿no? Que nos desplacemos todos a esas zonas desconocidas que, por nosotros en estos momentos, pero bueno, no sé. Creo que estáis haciendo una buena labor. Así que muchas felicidades. También la labor de los autores, ¿no? Porque ya os digo que para mí sería muy difícil también alejarme de esos tópicos, ¿no? Y encontrar esos lugares sorprendentes que no son tan conocidos. Y luego me gustaría preguntarles a los autores qué es lo que les mueve a ellos, ¿no? A decantarse por un destino y no otro. Yo qué sé, el patrimonio histórico, la naturaleza, no sé, ¿qué me decís? Hombre, yo creo que es un poco todo, ¿no? Cuando uno busca un destino, pues busca también que le sorprenda, ¿no? Lo mismo que intentamos transmitir a los lectores es lo que nosotros hemos estado buscando para nosotros mismos, ¿no? Yo cuando busco un destino, no busco nunca el hecho de poner una chincheta en un mapa, eso es lo de menos, porque no me preocupa en absoluto. De hecho, hay muchos países que he estado muchísimas veces y la lista de los países que no he estado también es muy grande. No tengo ni necesidad de estar en todo el mundo, sino necesito buscar rincones del planeta pues pues eso, que a lo mejor me sorprendan todavía, que no estén demasiado masificados, que me puedan aportar algo, que pueda aprender, como había dicho Pepo, ¿no? Es importante que aprender mientras viajas, ¿no? Aprender de las diferentes culturas, de todo lo que ves, empaparte, volver a lo mejor con una receta nueva que antes no conocías, con condimentos, no sé, como antiguamente, ¿no? Hacían nuestros antepasados, ¿no? La ruta de la seda es decir, pues esto, volver con cosas nuevas, pero aparte de experiencias, experiencias también aprendidas y pues aprender cosas, ¿no? A vosotros, Alex, Pepo. Estoy totalmente de acuerdo. Es que tenemos que luchar un poco contra el viaje, poner chinchetas en el mapa, ¿no? Yo creo. Es esto. Tenemos que intentar transmitir el placer de viajar simplemente, ¿no? Y yo tampoco, bueno, cuando viajo no me limito a un interés, sino a varios. Y es que es lo que ha dicho Sergi, que tenemos que intentar transmitir lo que a nosotros nos gusta, ¿no? Y no es solo una cosa, son muchas, ¿no? La gastronomía también, que no hemos hablado de la gastronomía. Bueno, en Portugal yo me pongo las botas, ¿no? Así que tenéis que venir aquí. Y el vino también es muy bueno, ¿no? Y nada, es intentar crear, es que con perdón que vuelva a la traducción, pero es que es un poco lo mismo, es intentar crear intereses, ¿no? Y intentar transmitir nuestra pasión por un lugar, ¿no? Y nada, es esto, yo creo. Yo soy un firme defensor de aquella teoría que dice que el viaje transforma al viajero, ¿no? Entonces, yo creo que después de cada viaje, sea lejano o cercano, volvemos renovados, volvemos siendo casi personas diferentes, ¿no? Entonces, eso engarza con lo que habíamos comentado del viaje como aprendizaje y bueno, está bien conservar esa emoción, ¿no? Esa emoción que nos produce hacer las maletas, coger un avión o un coche, un tren y viajar, ¿no? Bueno, y descubrir que el viaje se ha globalizado en exceso, ¿no? Y que a veces creemos llegar a un rincón del mundo que prácticamente va a estar no habitado y cuando llegamos allí nos encontramos los autobuses y las legiones de turistas, ¿no? Entonces, pese a todo eso, pues hay que reivindicar ese poder renovador y sanador del viaje, ¿no? Sí, mira, por aquí también nos dice Montserrat Gordo, está también en la misma línea, que es evidente que en ese tipo de turismo se evita masificación en grandes ciudades y se pueden crear riqueza en regiones y pueblos que hasta ahora habían sido ignorados.
Luego también me gustaría preguntaros, ¿no? Ya de cara a próximas ediciones de 101, ¿qué título os gustaría escribir? ¿Qué otro título de los 101 os gustaría escribir? Que luego hay espionaje profesional. Sí. Pregúntale a Sergi por su libro de los trenes del mundo. Yo estoy en uno ya metido, pero no os lo voy a comentar precisamente por lo que dice Pepe, ¿no? Yo recuerdo el libro de los trenes por el mundo, que un mes antes de publicar el mío, pues había otra editorial que ya lo había sacado, ¿no? Y la verdad es que te hace pensar, ¿no? Dices, si no ha habido ningún libro como este, ¿cómo es que paralelamente antes de sacar el mío ya hay otro, ¿no? A veces te hace pensar y ser prudente a la hora de decir. Pero bueno, tampoco 101, pues seguramente pues habrá muchos más títulos y serán títulos pues en la línea, ¿no? Títulos cercanos, de lugares cercanos, de lugares en los que ahora podamos viajar. No serán títulos de lugares en la otra parte del mundo, sino que serán títulos cercanos. Yo ya estoy elaborando uno, no voy a decir cuál, pero estoy metido ya en uno de ellos. Yo como editorial lo único que puedo decir, aparte de que coincido con ellos en lo del espionaje, porque lo hemos vivido no solo con los trenes, lo hemos vivido con más títulos, sí que puedo adelantar que va a haber más títulos, más de uno, y que no van a ser lejanos. Es lo único que puedo decir por, efectivamente, espionaje, y sobre todo que la gente esté muy atenta, que tendrán noticias. Ah, genial. Y espero que las demos aquí, en nuestro espacio de los miércoles de Anaya Turing. Por supuesto. Y luego, bueno, también me gustaría que nos recomendarais, ahora ya que se aproximan las vacaciones de verano, pues eso, dentro de vuestros 101, unas vacaciones de veranito para este año. O sea, por ejemplo, a Sergi que nos diga algo de Francia, Alex de Portugal y bueno, Pepo, pues, o de España o de los 101 de Madrid, que seguro que en algún sitio podemos veranear de Madrid y estaremos bien fresquitos también en la sierra o no sé, lo que tú nos propongas. Hombre, yo os puedo proponer evidentemente un recorrido por Francia y además yo lo haría en coche, yo iría en coche si la gente, bueno, si tiene la posibilidad uno de hacerlo, ¿no? De alquilar un coche o de poderlo hacer en coche, ¿no? Porque lo haces a tu ritmo, cuando te gusta un sitio te paras, cuando quieres comer en algún sitio que te apetece paras, a tu ritmo y yo creo que es un lugar para disfrutar de esta manera, ¿no? Para hacerlo a tu ritmo. Esto no lo hemos hablado antes, pero yo creo que lo que busca también un poco ahora la gente es huir un poco de aquellos viajes a pito, ¿no? Dentro de 10 minutos aquí, ahora te llevo aquí, ahora te llevo allá. Y que pues a lo mejor en 2 días el típico viaje japonés, que en 2 días eres capaz de ver toda España, ¿no? Pues yo creo que el slow travel que llaman es lo que se va a imponer y yo lo que recomiendo es un viaje a Francia, un viaje slow travel, ¿no? Con el coche y dependiendo pues del tiempo y de los gustos de cada uno, pues enfocarlo más a destinos de costa, destinos de montaña, destinos pues cada uno a lo que le apetezca, ¿no? Sí. Yo, por ejemplo, me voy a salir del libro, voy a hablar de otro, pero que viene al caso, ¿no? Hace un par de años publicamos una guía que era viajar en tren por el norte de España, siguiendo los trazados de la vía estrecha, ¿no? Entonces creo que en estos momentos es una idea perfecta coger las bicis, montarlas en el tren, no sé, en Bilbao, o en León, o en Oviedo, o en Ferrol, y ponernos a recorrer ese norte que para el verano pues está muy bien, ¿no? Aunque cualquier otro destino nacional pues también estaría bien si no es a 40 grados a la sombra. ¿Y tú, Alex? Bueno, pues yo hoy por casualidad he leído que en Portugal quieren bajar el precio de las autovías al 50%. ¡Ay, qué bien! Y sí, bien. Curiosamente, mientras que en España se está intentando hacer las autovías de pago, en Portugal
están bajando el precio. Bueno, pero es que yo también creo... Perdón, iba a decir que es que ir a Portugal tienes que pagar en todas las carreteras. Y luego aparte que el sistema, ¿no? Yo creo que para el sistema de las fotos, sí. Venimos un poco de fuera, es complicado el entender un poco, pero... Sí, se puede buscar, si se busca por internet peajes a Portugal, se encuentra la manera porque hay varios blogs que lo... Bueno, incluso creo que el turismo de Portugal también tiene un texto sobre cómo hacerlo, ¿no? Pero sí que no es fácil. Pero después también hay muchas nacionales, y hay la Nacional 2 que recorre todo el país y vale la pena. Y saliendo del Portugal continental, yo recomendaría las Azores y Madeira también, ¿no? Porque son destinos más de naturaleza también y en estos momentos, bueno, yo creo que vale mucho la pena. Las Azores es increíble. También es verdad que es imposible ir a todas las islas, ¿no? En un viaje, pero bueno, si te quedas con una o dos, yo creo que ya lo disfrutas bien. Sí. Pues nada, tomaremos nota de todas vuestras recomendaciones. Yo no sé si tenéis alguna cosita más que añadir, porque ya, nada, nos queda un minutito para cerrar. No sé si queréis... Daros las gracias, ¿no? Sobre todo a David por haber cogido el capote y haberse puesto a torear aquí a Portagayola casi, ¿no? Bueno, a mí también me gustaría dar las gracias a Ana López, que siguió todo el proceso de edición del libro y en parte se ha quedado también es gracias a ella. Nada, me gustaría dar las gracias. Y a David sobre todo y a David de Travelbrand por todo. Sí, igualmente. Dar las gracias a todos por estar aquí hoy y por apoyar estos libros. Pues nada, igual, gracias a David por hacer de anfitrión del encuentro de hoy, a vosotros por querer participar también esta tarde en los miércoles de Anaya Turing y bueno, por haber escrito estos maravillosos libros que la verdad es que yo siempre cojo ideas. Me da rabia que luego los tengo que devolver a la biblioteca que tenemos allí en nuestro espacio de Experience Madrid, pero bueno, por ejemplo, yo ya me he quedado unos días más el de Portugal porque mi idea es visitar Alentejo este verano, así que luego, Alex, también te tendré que decir si lo que tenga ahí anotado te parece que es un buen recorrido y demás. Así que nada, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros. A los espectadores también daros las gracias por uniros a este encuentro. Deciros que si queréis volver a verlo, la semana que viene lo tendremos ya subido a YouTube y nada, si os habéis perdido alguno de otros de nuestros encuentros y nuestras actividades culturales que programamos en la agenda de Travelbrand, lo tenéis todo disponible en nuestro canal de YouTube y nada, seguiremos dando guerra unos mesecitos más antes de que llegue el calor abrasador del verano y queramos huir todos de nuestros hogares. Así que aquí estaremos siempre aportando y con eventos y encuentros súper interesantes. Así que nada, muchísimas gracias a todos y hasta el próximo encuentro. Venga, gracias. Chao, hasta el próximo.